Sábado 7 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 4:55 de la tarde. Los servicios de emergencia fueron convocados a una dirección residencial en Pinewood, cerca de Ipswich, tras el informe de que una mujer había sido apuñalada dentro de su propio hogar. Este incidente marcó el desenlace de una serie de eventos que habían comenzado meses antes. 8 meses antes, la policía recibió un informe de actividad sospechosa que involucraba una embarcación y un vehículo cerca del río en Southampton. Esta escena condujo al descubrimiento de una gran cantidad de drogas de clase A, revelando una compleja red de tráfico que operaba bajo el radar de las autoridades. En otro rincón de Inglaterra, un audaz robo tuvo lugar utilizando un vehículo robado para forzar la entrada a una joyería. Este acto precipitado y caótico desató el pánico y provocó una rápida respuesta policial, dejando al descubierto la desesperación y la falta de planificación de los perpetradores. Cada uno de estos incidentes se desarrolló en diferentes regiones de Inglaterra, impulsado por motivaciones distintas, pero con un denominador común: la creencia de que podrían evadir la justicia. Esta es la crónica de 3 crímenes y de cómo cada investigación desentrañó la verdad oculta tras ellos. Antes de los eventos de diciembre de 2024, Elliot Mollett era un joven de 24 años que residía en Ipswich, Suffolk. Vivía en Hawthorne Drive, en el área de Chantry, a poca distancia del lugar donde más tarde ocurriría el ataque. Superficialmente, no había nada que lo distinguiera de otros jóvenes en la región. Sin embargo, esa percepción comenzó a cambiar una vez que la policía accedió a su teléfono móvil. El análisis del dispositivo de Mollett reveló un patrón de comportamiento en línea que los investigadores describieron como profundamente preocupante. Su teléfono contenía material extenso que mostraba una fuerte fascinación por las armas, la violencia y la ideología extremista de derecha. Esto no se limitaba a un interés casual. Había ejemplos repetidos que sugerían una fijación más que una mera curiosidad. Entre los descubrimientos más perturbadores se encontraban múltiples videos que discutiremos en unos momentos. Junto a esto, los investigadores descubrieron numerosas selfies tomadas por el propio Mollett. En estas imágenes posaba con armas y réplicas de armas de fuego, a menudo enmarcadas deliberadamente para proyectar agresión. Varias fotografías fueron tomadas contra fondos que mostraban imaginería política, incluyendo carteles vinculados a la ideología de derecha. Estas imágenes fueron utilizadas por la Fiscalía para demostrar un patrón consistente de interés violento y autopercepción. Además, la actividad en su teléfono reflejaba un compromiso repetido con contenido violento, reforzando la idea de que esta mentalidad se había estado desarrollando con el tiempo en lugar de emerger de repente. Lo que los investigadores descubrirían a continuación no tenía relación con quién era Elliot Mollett, sino con dónde eligió actuar y quién se cruzaría en su camino. La víctima del ataque fue Sharon Farthing, una mujer de 48 años que vivía en Admiral Road, en el área de Pinewood, en las afueras de Ipswich. En el entrelazado tejido de estos eventos emerge una reflexión sobre las sombras que acechan en los rincones de lo cotidiano, recordándonos que la verdadera comprensión de la naturaleza humana yace en las elecciones que hacemos y los cambios. Era una madre de un hijo de 7 años, aunque el día del incidente estaba sola en casa. El historial de la señora Farthing fue ampliamente documentado durante el juicio. Se unió a la Royal Navy en 1995 y más tarde trabajó como entrenadora personal. En 2005 se incorporó a la policía de Suffolk, sirviendo durante varios años antes de convertirse en coach de vida. Su trayectoria profesional reflejaba una vida construida en torno a la disciplina, la capacidad física y el servicio público. Esa aptitud física resultaría ser de gran importancia más adelante. El tribunal escuchó que la señora Farthing poseía una fuerza física notable y entrenaba con un interés particular en el boxeo. El juez encargado de dictar sentencia afirmó posteriormente que creía que el resultado del ataque podría haber sido fatal, de no haber sido por su estado físico y su capacidad para resistir a su agresor.
El escenario del ataque fue su propio hogar en Admiral Road, una tranquila calle residencial en Pinewood. La señora Farthing explicó más tarde que su primera intuición de que algo no estaba bien surgió de un cambio sutil en la casa. Mientras estaba en el piso superior, sintió una brisa recorrer la propiedad. En ese momento creyó que sus amigos habían llegado temprano para la comida de Navidad planeada y que habían abierto la puerta principal. Instantes después, cuando fue a comprobarlo, notó una sombra moviéndose en la sala de estar de abajo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien estaba dentro de su hogar y dejó la habitación de arriba para investigar. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en cuestión de segundos y transformaría una noche de diciembre ordinaria en una confrontación violenta. Dentro del único lugar donde debería haber estado más segura. Elliot Mallet entró en la propiedad de manera ilegal mientras Sharon Farthing estaba en el piso superior. No había indicios de que la puerta hubiera sido forzada, y la intrusión pasó desapercibida al principio. Al bajar las escaleras, se encontró cara a cara con Mallet. La confrontación ocurrió de repente y a corta distancia. Sin previo aviso, él sacó un cuchillo de su ropa. El arma fue descrita más tarde en el tribunal como un cuchillo de trinchar de 8 pulgadas. Mallet lanzó un ataque inmediatamente. La señora Farthing fue apuñalada un total de 8 veces. Las heridas fueron infligidas en múltiples áreas de su cuerpo, incluyendo el cuello, el rostro, las manos, el hombro y la pierna. Las lesiones fueron graves y amenazaban su vida, y el juez declaró más tarde que el resultado podría haber sido fatal en circunstancias diferentes. A pesar de sus heridas, la señora Farthing luchó. Utilizando su fuerza física, propinó una patada a su atacante, provocando que perdiera el equilibrio y tropezara. Esto le permitió liberarse y escapar de la casa. Salió corriendo y buscó ayuda de un vecino, quien dio la alarma y contactó a los servicios de emergencia. Mientras Mallet huía de la escena, se llevó varios objetos pertenecientes a la víctima. La valentía y la determinación de Sharon Farthing en ese momento crítico subrayan el poder de la resiliencia humana frente a la adversidad. La historia de su supervivencia es un testimonio del espíritu indomable que habita en aquellos que, aun en las circunstancias más oscuras, encuentran en sí mismos la fuerza para luchar por su vida. En la tranquila comunidad donde se alza el parque Ellenbrook, un suceso inesperado sacudió la calma habitual. En el interior de una casa, la rutina diaria se vio interrumpida por un acto de violencia. La escena parecía simple: una bolsa de gimnasio, una botella de crema hidratante y un par de auriculares, objetos que en condiciones normales no llamarían la atención. Sin embargo, pronto se convertirían en piezas claves de un enigma más profundo. Testigos presenciales relataron haber visto a un hombre correr en dirección al parque Ellenbrook a escasa distancia de la vivienda. Este hombre era Elliot Mallet, y su huida marcó solo el comienzo de una serie de eventos que atrajeron la atención policial de una forma que él no anticipaba. Poco tiempo después de abandonar el lugar, Mallet reapareció, pero no como un fugitivo que evitaba a la policía. En su lugar, tomó la audaz decisión de acercarse a los oficiales que ya patrullaban la zona en busca de pistas. Les narró un relato que, en su mente, podría desviar las sospechas. Había sido víctima de un intento de robo a mano armada. Según su versión, un desconocido lo había atacado, derribándolo al suelo mientras intentaba apuñalarlo. Alegaba que sus manos resultaron heridas al intentar agarrar el cuchillo durante la pelea. Los oficiales, en un principio, lo trataron como a una posible víctima, y las cámaras corporales capturaron este intercambio en tiempo real. En las imágenes, Mallet aparece describiendo con calma el ataque ficticio, detallando a un agresor vestido con ropa oscura y una capucha. Sin embargo,
A medida que los oficiales profundizaban en su relato, surgieron inconsistencias. Las discrepancias entre su historia y la información que los investigadores comenzaban a recopilar empezaron a acumularse. Con el aumento de las pruebas contradictorias y los testimonios recogidos de múltiples ubicaciones, la policía tomó la decisión formal de considerar a Elliot Mallet como sospechoso, más que como víctima. Este cambio en la investigación marcó un giro decisivo hacia la construcción de un caso criminal en su contra. En las primeras horas de la mañana siguiente, los oficiales regresaron a la residencia de Mallet y lo arrestaron. Esto permitió a los investigadores incautar su teléfono móvil y realizar una búsqueda completa en su hogar. A partir de ese momento, la investigación se aceleró. Cuando los oficiales confiscaron prendas de vestir para su examen, el comportamiento de Mallet cambió notablemente. Comenzó a temblar visiblemente mientras retiraban su chaqueta para pruebas forenses. Esta reacción despertó aún más las sospechas de los oficiales, que ya cuestionaban aspectos de su historia. Simultáneamente en el parque Ellenbrook, los oficiales realizaron descubrimientos significativos. Una botella de crema hidratante y un par de auriculares fueron hallados descartados en el área. Ambos objetos coincidían con la descripción de los bienes reportados como desaparecidos del hogar de su padre durante el robo. Las pruebas adicionales rápidamente socavaron las afirmaciones de Mallet. Imágenes de una cámara de timbre en su propia casa lo mostraban saliendo esa misma tarde, vestido con ropa negra y con la capucha puesta, coincidiendo tanto con la descripción proporcionada por la víctima de su atacante como con la descripción que él mismo había ofrecido. Así, lo que comenzó como un intento de engañar a la justicia se transformó en una red de evidencias que tejió su propio destino. La verdad, en su esencia, es un hilo tenaz que, una vez desentrañado, revela la complejidad de las acciones humanas. La naturaleza de la verdad es tal que, aunque a menudo oculta, siempre encuentra el modo de salir a la luz, desafiando las sombras que intentan encubrirla. Cumplidos bajo supervisión. Este juicio no solo desnudó la verdad detrás de las acciones de Mallet, sino que también arrojó luz sobre un problema más amplio de seguridad y confianza en la comunidad. La narrativa comenzó con un relato de agresión, un ataque que parecía al principio ser una simple disputa callejera, pero que rápidamente se transformó en un caso complejo de intento de asesinato. La evidencia hallada cerca de la residencia de la víctima, un cuchillo grabado con el nombre Maggie Subs, sirvió como un vínculo crucial en la investigación. Este hallazgo, junto con un cuchillo similar encontrado en la casa de Mallet, estableció una conexión innegable entre el atacante y la escena del crimen. El análisis digital jugó un papel fundamental al ubicar a Mallet en la casa de la señora Farthing minutos antes de la llamada de emergencia, desmantelando su coartada de haber sido atacado en otro lugar del parque. La tecnología, en esta era moderna, se convirtió en un testigo silencioso e inquebrantable, revelando la verdad a través de datos y ubicaciones precisas. Sin embargo, lo más perturbador fue el lado oscuro del carácter de Mallet que salió a la luz. Las grabaciones en su teléfono móvil, mostrando actos de crueldad animal, pintaron un cuadro de una mente perturbada y violenta. Estos videos no solo documentaban maltrato, sino que también reflejaban una intención deliberada de infligir daño, sugiriendo un patrón de comportamiento que culminó en el ataque a la señora Farthing. Durante el juicio, que se desarrolló en el Tribunal de la Corona de Ipswich, se presentaron pruebas sólidas de diversos expertos y de la propia víctima. El veredicto unánime de culpabilidad dejó claro que el relato de Mallet no tenía fundamento. La sentencia de 30 años, con 5 adicionales bajo supervisión, fue una respuesta proporcional a la gravedad de sus crímenes y a la amenaza que representaba para la sociedad. La advertencia del juez sobre las consecuencias de dejar las puertas sin cerrar resonó profundamente, recordando a la comunidad la importancia de la vigilancia y la precaución, especialmente en los meses oscuros del invierno. Los oficiales de policía elogiaron la valentía de la señora Farthing, quien no solo luchó físicamente durante el ataque, sino que también mostró una fortaleza inquebrantable a lo largo del proceso judicial. Este caso, con sus detalles escalofriantes y su desenlace contundente,
sirve como un recordatorio persistente de las sombras que pueden acechar en el corazón de la humanidad. A medida que se cierra un capítulo en la vida de quienes se vieron afectados, queda una reflexión sobre la fragilidad de la seguridad personal y la necesidad de una justicia que no solo castigue, sino que también proteja y prevenga futuras atrocidades. Tras su liberación, se le impuso la condición de cumplir al menos 20 años de su condena antes de ser elegible para libertad condicional. Con el primer caso concluido, la atención se desplaza de un hogar en Ipswich hacia una operación de mayor envergadura, una que involucra raíces internacionales, crimen organizado y drogas valoradas en decenas de millones de libras. El segundo caso se centra en un grupo de crimen organizado compuesto por 7 hombres, responsables de una trama de importación de cocaína a gran escala desvelada en el verano de 2024. Los hombres eran Stephen Lawler, Daniel Boyne, Stephen Locke, Rice Stanley, Keir y Farrell, Sean Finan y Thomas Walker. Los 7 admitieron posteriormente sus roles en la conspiración. Aunque la operación llegó a su fin en Southampton, la red en sí estaba geográficamente extendida. Varios de los hombres estaban basados en West Midlands, particularmente en Solihull y Birmingham. Thomas Walker provenía de Paul Healy en Gales, mientras que los investigadores establecieron vínculos criminales más amplios que se extendían hasta Glasgow, la República de Irlanda y Dubái. Estas conexiones destacaban que el grupo no operaba en aislamiento, sino como parte de una cadena de suministro internacional más amplia. Cada hombre tenía un papel definido dentro de la operación. Stephen Lawler fue identificado por la Fiscalía como el organizador, supervisando la planificación y el movimiento posterior de las drogas sin manejarlas físicamente. Thomas Walker actuaba como el capitán, pilotando la embarcación rígida y semirrígida que era la principal fuente de su operación. Daniel Boyne funcionaba como intendente, encargado de explorar ubicaciones y apoyar la operación de transferencia. Rice Stanley servía como conductor, responsable del transporte de las drogas una vez que llegaban a tierra. Mientras que Stephen Locke manejaba la logística y los gastos, incluyendo la reserva de hoteles y el pago de costos relacionados con la operación. Keir y Farrell actuaban como vigilancia en tierra, proporcionando ojos adicionales durante la transferencia, a pesar de tener prohibido conducir. El papel de Sean Finan era más limitado, pero estaba involucrado en el lado marítimo de la operación y seguía las instrucciones emitidas por otros. Los fiscales informaron al tribunal que el grupo tenía conexiones directas con cárteles de drogas sudamericanos y sus intermediarios, situándolos en lo que se describió como el extremo superior del delito criminal. La magnitud del envío, el nivel de planificación y los vínculos internacionales apuntaban a una operación diseñada para abastecer a grupos de crimen organizado en toda Inglaterra a lo largo de 2024. Con la red establecida y los roles definidos, la atención se centra en cómo este grupo planeó mover cientos de kilogramos de cocaína a través de aguas internacionales y por qué creían que la operación tendría éxito. El entramado de esta organización revela no solo la ambición desmedida de sus integrantes, sino también la complejidad de un mundo donde el crimen trasciende fronteras y leyes. La historia de estos hombres es un reflejo de las sombras que se extienden sobre el comercio global, donde los intereses oscuros intentan subvertir el orden establecido y la justicia debe navegar en un océano de desafíos para mantener el equilibrio. El plan fue meticulosamente concebido y estructurado para evitar cualquier detección prematura. Los fiscales informaron al tribunal que el grupo tenía la intención de utilizar un buque portacontenedores que navegaba a través del Canal de la Mancha como el punto inicial de entrega. En lugar de atracar en un puerto, grandes cantidades de cocaína fueron transferidas al agua en paquetes flotantes, un método comúnmente empleado para reducir el riesgo de interceptación. Para recoger la droga, el grupo desplegó una embarcación rígida inflable de 13 metros conocida como RHIV. Este tipo de lancha rápida fue elegida por su estabilidad, velocidad y capacidad para operar discretamente en el mar. La RHIV fue pilotada bajo el amparo de la oscuridad, con movimientos cronometrados para minimizar la visibilidad y evitar las patrullas marítimas.
Los fiscales describieron la logística como deliberadamente secreta, confiando en el viaje nocturno, la comunicación codificada y la coordinación precisa entre aquellos en el mar y los que esperaban en tierra. Una vez que la cocaína alcanzara la costa del Reino Unido, el plan era trasladarla rápidamente al interior del país. Este intento de contrabando no era un envío aislado, sino parte de una red más amplia que suministraba drogas en toda Inglaterra. Los incentivos financieros para los involucrados variaban según el rol. Algunos participantes fueron prometidos grandes sumas de dinero, mientras que otros recibieron compensaciones alternativas. Por ejemplo, a Thomas Walker se le prometió la propiedad de la embarcación como pago. Sean Finan fue motivado por la cancelación de deudas con la expectativa de que su participación eliminaría sus deudas relacionadas con drogas. Rice Stanley posteriormente declaró a los oficiales que esperaba ganar 50,000 libras por solo unos días de trabajo, subrayando lo lucrativa que se suponía que sería la operación. En total, la cocaína involucrada en el complot se estimó que tenía un valor en la calle de entre 44 millones y 64 millones de libras, situándola entre las incautaciones de drogas más grandes vinculadas a una sola operación en la región ese año. Sin embargo, a pesar de la planificación, el secretismo y el dinero involucrado, toda la operación comenzaría a desmoronarse no en el mar, sino en tierra cuando las drogas finalmente alcanzaron la costa. La operación pasó a su fase de ejecución el 8 de julio de 2024, cuando el grupo intentó llevar el cargamento a tierra. Durante la noche, la actividad comenzó a desarrollarse a lo largo del río Itchen, específicamente en el área de St. Denis en Southampton. Lo que el grupo no había previsto era la presencia de residentes locales. Las personas que vivían cerca del río notaron una actividad inusual y sospechosa que involucraba una lancha rápida y un vehículo cerca de un bloque de apartamentos. Preocupados por lo que veían, se hicieron reportes a la policía, poniendo en marcha los eventos mucho antes de lo que los contrabandistas habían anticipado. Poco después de que la embarcación rígida inflable RHIB atracara a lo largo del río, los fardos de cocaína fueron detectados. La presencia de residentes atentos y la rápida respuesta de las autoridades transformaron lo que los contrabandistas esperaban que fuera una operación impecable en un fiasco. La intervención policial fue rápida y decisiva, arrestando a varios miembros del grupo y confiscando la carga de cocaína antes de que pudiera ser distribuida. Este incidente subraya la fragilidad de los planes humanos frente a la vigilancia y el compromiso de las comunidades por mantener su seguridad. En un mundo donde los intereses económicos a menudo intentan prevalecer sobre la ley y el orden, es la interacción entre la sociedad civil y las fuerzas del orden lo que mantiene el equilibrio y la justicia. A la sombra de la noche, los paquetes fueron descargados del buque y trasladados a una furgoneta que aguardaba ansiosa su partida. Sin embargo, la intervención oportuna de los agentes de policía en la zona impidió su huida, interceptando el vehículo antes de que pudiera abandonar el lugar. Al registrar la furgoneta, descubrieron aproximadamente 150 kilogramos de cocaína en su interior. Las investigaciones no terminaron ahí. Un examen más exhaustivo de la embarcación semirrígida reveló más paquetes ocultos, elevando la cantidad total incautada a más de 600 kilogramos. La cocaína había sido meticulosamente empaquetada en fardos de 25 kilogramos, un formato estándar en el tráfico internacional a gran escala. Las cámaras de seguridad capturaron fragmentos del proceso de descarga, mostrando cómo los fardos eran trasladados del barco a la furgoneta. Esta evidencia visual se convirtió en una pieza clave del caso de la Fiscalía, documentando claramente el traspaso y los roles desempeñados por los involucrados. Con la droga incautada y un sospechoso detenido en la escena, los investigadores tenían ahora un punto de apoyo, pero desentrañar la magnitud completa de la red dependía de lo que descubrieran a continuación. Oficiales especializados abordaron y registraron el barco, recuperando más fardos de cocaína, lo que confirmó que el intento de contrabando involucraba mucho más de lo que se había cargado en la furgoneta. Este hallazgo estableció que las drogas habían llegado directamente por mar y que la operación había sido cuidadosamente coordinada entre tierra y agua.
Casi de inmediato, se lanzó una investigación más amplia, liderada por la Unidad Regional de Crimen Organizado del Sureste en colaboración con la Policía de Hampshire. Uno de los avances más significativos provino de los datos de un teléfono móvil recuperado del dispositivo de Stanley. Los analistas extrajeron registros de llamadas, mensajes, datos de ubicación y enlaces de contacto, lo que permitió a los investigadores identificar a otros individuos involucrados y mapear sus roles dentro de la red. Los registros financieros y logísticos añadieron más detalles. Reservas de hotel, arreglos de viaje y pagos de gastos se rastrearon hasta los miembros del grupo, apoyando la afirmación de la Fiscalía de que la operación estaba organizada y premeditada, más que ser una oportunidad fortuita. Los investigadores también descubrieron evidencia de matrículas falsas y el uso de vehículos robados o disfrazados, desplegados para reducir el riesgo de identificación durante la transferencia. A medida que las pruebas se acumulaban, siguieron los arrestos. Algunos miembros del grupo fueron acusados en julio de 2024, mientras que otros fueron arrestados y acusados en agosto del mismo año, mientras la policía trabajaba a través de la inteligencia y aseguraba pruebas suficientes contra cada sospechoso. Al final del verano, los 7 hombres conectados con la operación habían sido identificados, arrestados y vinculados directamente con el intento de importación. Con toda la red expuesta y las pruebas acumuladas en su contra, el caso ahora se trasladaba del borde del río a la sala del tribunal. Un recordatorio aleccionador de que, aunque las corrientes del crimen sean oscuras y profundas, siempre hay quienes persisten en iluminar sus sombras. A medida que la investigación llegó a su fin, los 7 hombres fueron formalmente acusados y llevados ante el tribunal. Cada uno de los acusados enfrentó graves imputaciones criminales, reflejando tanto la magnitud de la operación como sus roles individuales dentro de ella. Todos ellos fueron acusados de conspiración para importar cocaína al Reino Unido, un delito que conlleva penas de prisión significativas debido a la cantidad involucrada y la naturaleza internacional del complot. 5 de los hombres, Stephen Lawler, Daniel Bowen, Stephen Locke, Rice Stanley y Keir Farrell, también fueron acusados de conspiración para suministrar una droga de clase A, lo que refleja su participación en la distribución planeada de la cocaína. Existieron diferencias en los cargos adicionales que enfrentaron algunos de los acusados. Keir Farrell admitió la posesión de bienes criminales y 2 cargos de conducir estando descalificado. Estos delitos estaban relacionados con su papel en el terreno durante la operación y su incumplimiento de prohibiciones de conducción existentes. Otros acusados enfrentaron cargos relacionados con el uso de vehículos, la logística y los roles de apoyo dentro de la conspiración. Cuando el caso llegó a los tribunales, los 7 acusados se declararon culpables de los cargos presentados en su contra. Estas declaraciones eliminaron la necesidad de un juicio contencioso y permitieron al tribunal centrarse en la sentencia y la gravedad de los delitos en lugar de determinar la culpabilidad. Durante las audiencias en el Tribunal de la Corona de Winchester, la Fiscalía describió al grupo como criminales de alto nivel. Los fiscales enfatizaron que la operación involucraba oscuridad, secreto y un alto nivel de planificación, con vínculos claros con proveedores internacionales de drogas y grupos de crimen organizado. Se le informó al tribunal que esto no fue un intento imprudente o desorganizado, sino un esfuerzo calculado para mover cientos de kilogramos de cocaína al mercado del Reino Unido. Al evaluar el caso, el tribunal destacó la escala de la operación, la sofisticación de la planificación y el daño potencial que habría resultado si las drogas hubieran llegado a las calles. Estos factores jugarían un papel decisivo en la determinación de la duración y la severidad de las sentencias que siguieron. Con la culpabilidad establecida y la seriedad del complot expuesta en su totalidad, la pregunta final ante el tribunal era cómo sentenciar a los hombres involucrados en uno de los mayores intentos de contrabando de drogas del año. En la sentencia, el tribunal impuso largas penas de prisión a los 7 hombres, reflejando tanto sus roles individuales como la magnitud colectiva de la operación. Stephen Lawler recibió 16 años y 6 meses. Daniel Bowen fue sentenciado a 15 años y Stephen Locke recibió 13 años y 6 meses.
Thomas Walker fue sentenciado a 14 años y 3 meses, mientras que Ray Stanley recibió 10 años y 8 meses. Sean Finnen fue sentenciado a una cantidad de tiempo similar. Estas penas no solo castigan a los responsables, sino que también envían un mensaje claro sobre la intolerancia hacia las operaciones de tráfico de drogas a gran escala. Al final, la justicia no solo busca castigar, sino también disuadir futuros intentos de alterar el tejido social con actividades tan perniciosas. Las condenas impuestas a Keir y Farrell ascendieron a 12 años, acompañadas de sanciones adicionales por delitos relacionados con la conducción. En conjunto, las sentencias sumaron más de 92 años de prisión. Con el cierre del segundo caso, la atención se dirige ahora a un tipo de crimen muy distinto, uno impulsado por la velocidad, la fuerza y el juicio erróneo, desarrollándose a plena luz del día en una tranquila y apesadumbrada calle. El tercer caso se centra en 2 hombres identificados por la policía como delincuentes reincidentes, Matthew White y Benjamin Brazil. Matthew White tenía 30 años en el momento del delito y residía en Addlestone, Surrey. Benjamin Brazil, de 38 años, vivía en West Drayton, al oeste de Londres. Ambos hombres eran ya conocidos por la policía antes de los eventos de enero del año 2025, y ninguno era ajeno al sistema de justicia penal. Durante las audiencias judiciales, los investigadores y fiscales describieron a White y Brazil como criminales profesionales, un calificativo que no se utilizó a la ligera. La policía afirmó que ambos hombres mostraban un patrón claro de conducta delictiva, actuando con poco respeto por las consecuencias de sus acciones o el impacto en sus víctimas. Su conducta criminal se enmarcó como habitual en lugar de oportunista. El historial de Brazil era particularmente preocupante. Ya estaba sujeto a prohibiciones previas de conducir en el momento del delito. Sin embargo, continuó conduciendo sin importar las restricciones y acumuló cargos adicionales. White también enfrentó cargos por conducción peligrosa, reflejando la manera imprudente en que se llevó a cabo el delito. Con la identificación de los delincuentes y el establecimiento de sus antecedentes, la atención se centra ahora en cómo comenzó el crimen, comenzando con un coche robado y un momento de intimidación que puso en marcha todo lo demás. Los eventos que condujeron al asalto comenzaron el miércoles 29 de enero en Addlestone. Ese día, un Mini Cooper rojo estaba estacionado localmente, con su propietario sentado dentro del vehículo junto a un amigo. Sin previo aviso, 2 hombres se acercaron al coche y abrieron las puertas traseras, subiendo los asientos traseros mientras las mujeres aún estaban dentro. La intrusión repentina cambió inmediatamente la situación de rutinaria a amenazante. La policía confirmó más tarde que los hombres exigieron que las mujeres salieran del vehículo, creando un momento de intenso miedo e incertidumbre. Ante la perspectiva de una escalada y sin saber qué podrían hacer los hombres a continuación, las mujeres huyeron del coche por temor, priorizando su seguridad personal sobre el vehículo mismo. Tan pronto como salieron, los hombres tomaron el control del Mini Cooper y se alejaron del lugar, dejando a las víctimas conmocionadas pero ilesas. Este robo de coche no fue un acto aislado de hurto. Fue el primer paso deliberado en una cadena de eventos que se desarrollaría en las siguientes horas, una que vería al vehículo robado convertirse en un instrumento de un crimen más amplio, reflejando la fría determinación de 2 hombres decididos a desafiar la ley. La historia de White y Brazil es un reflejo de cómo las decisiones impulsadas por la temeridad y la falta de respeto por las normas pueden desatar consecuencias devastadoras. En su núcleo, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del crimen y la delgada línea que separa la vida cotidiana de la anarquía delictiva. En una oscura noche, un vehículo robado se convirtió en un instrumento de audacia y violencia en el tranquilo suburbio de West Byfleet. La paz del lugar fue perturbada por el rugido de un motor y el chirriar de neumáticos mientras un Mini Cooper rojo, robado horas antes, se dirigía hacia su nuevo objetivo, la prestigiosa joyería Brooklyns. El ambiente, aunque sereno, no estaba desprovisto de testigos. Aquellos presentes observaron con asombro y miedo cómo el coche rojo se detenía frente a la tienda.
Lo que siguió fue un asalto brutal y calculado. El conductor, sin preocuparse por la sutileza, maniobró el vehículo con violencia, embistiéndolo contra la fachada de cristal de la joyería. Cada embestida resonaba en la noche, debilitando la estructura hasta que finalmente, en un estruendo de cristales rotos, la entrada cedió. En ese momento la operación cambió a una rápida incursión. Uno de los asaltantes, ágil y decidido, salió del asiento trasero del coche. Sin perder tiempo, se adentró por el hueco recién creado, arrebatando relojes y joyas de los expositores. Los objetos brillantes volaron hacia el interior del vehículo, mientras los testigos, paralizados, observaban la precisión y la sincronización del asalto. No hubo vacilación ni intención de prolongar la estancia más de lo necesario. El atraco, perfectamente ejecutado, terminó tan rápido como había comenzado. En cuestión de minutos, los asaltantes estaban nuevamente en el vehículo, huyendo a toda velocidad del lugar. La audacia del ataque en plena calle pública dejó a los testigos atónitos. Sin embargo, aunque la velocidad facilitó su huida inicial, no les aseguraría un escape duradero. Las fuerzas del orden, alertadas por los informes del ataque, ya estaban en camino. La respuesta policial fue inmediata. Con la descripción del Mini Cooper rojo circulando, los agentes se desplegaron por la zona, localizando rápidamente el vehículo en su huida desde West Byfleet. Una breve persecución siguió, atravesando el área cercana de New Hall. La carrera no se prolongó. Conscientes de que estaban siendo acorralados, los delincuentes abandonaron el vehículo, eligiendo la huida a pie. El súbito abandono del coche fue una señal de pánico y falta de previsión. Los asaltantes se dispersaron en áreas residenciales y espacios verdes cercanos, donde las opciones para ocultarse eran limitadas. Dada la naturaleza violenta del crimen, donde un coche se utilizó como arma, la policía intensificó su respuesta, desplegando agentes armados para garantizar la seguridad pública y gestionar el riesgo que representaban los sospechosos. El área fue rápidamente asegurada, con oficiales coordinando un cerco mientras unidades especializadas se adentraban en la búsqueda. Lo que comenzó como una escapada rápida y agresiva terminó abruptamente, con los delincuentes separados de su vehículo y expuestos. Con la búsqueda intensificada, las fuerzas del orden recurrieron a recursos especializados para rastrear a los fugitivos por el área circundante. Entre estos recursos, el perro policía Vinny y su manejador se unieron a la búsqueda casi de inmediato. Vinny, con su agudo sentido del olfato y entrenamiento, se convirtió en una herramienta vital para rastrear a los sospechosos, mientras la noche se convertía en un escenario de caza. En este juego de sombras y silencios, la justicia desplegaba todas sus cartas, buscando cerrar el círculo sobre aquellos que habían osado desafiar la ley con tal descaro. En un mundo donde la audacia a menudo desafía al orden establecido, cada acto de transgresión se convierte en una batalla de ingenio y voluntad. Y aunque la noche puede ocultar las acciones de los hombres, la justicia, en su persistente búsqueda de equilibrio, siempre encuentra una forma de iluminar la verdad. En un mundo donde el olfato se convierte en una herramienta de justicia, el perro policía Vinny se adentró en una misión crucial. Con el aroma del vehículo abandonado impregnado en su memoria olfativa, Vinny emprendió un rastreo meticuloso por la zona circundante. El rastro olfativo condujo a los agentes a través de los allotments de Pinewood, un laberinto de cobertizos, senderos y densa vegetación, ofreciendo innumerables escondites potenciales. Guiados por la precisión infalible de Vinny, los oficiales llegaron hasta un cobertizo donde se ocultaban dos sospechosos. La presencia de agentes armados subrayaba la gravedad del delito y el riesgo potencial que implicaba la operación. Dentro del cobertizo, los dos hombres fueron localizados y detenidos sin más incidentes, concluyendo así la búsqueda inmediata. En otra parte del bosque, el perro policía Oakley también estaba en acción, desplegado para buscar pruebas desechadas. De forma independiente, Oakley descubrió una funda de almohada oculta entre los arbustos. Al examinar su contenido, los oficiales encontraron relojes y joyas que coincidían con los objetos robados de la joyería de Brooklyn solo unas horas antes.
La recuperación de estos artículos robados proporcionó una evidencia física crucial, conectando directamente a los sospechosos con el audaz robo. La evidencia se acumulaba: el vehículo abandonado, los testimonios de los testigos y ahora los objetos recuperados. Todo esto cerraba la brecha entre el delito y las detenciones. Con los sospechosos bajo custodia y las pertenencias robadas recuperadas, los investigadores estaban preparados para llevar el caso a los tribunales y presentar todo el peso de la evidencia ante un juez. Tras su arresto, Matthew White y Benjamin Brasil fueron formalmente acusados de robo y hurto de vehículo. White enfrentó un cargo adicional de conducción peligrosa, mientras que Brasil fue acusado de conducción sin cuidado y atención, conducción sin seguro, sin licencia y manipulación de vehículo. Estas acusaciones reflejaban no solo el robo, sino también los graves riesgos a la seguridad pública durante el delito. El caso fue llevado ante el Tribunal de la Corona de Kingston, donde ambos hombres comparecieron para ser sentenciados el lunes 6 de octubre. Durante el proceso, el tribunal consideró la rápida escalada de los eventos. En las declaraciones finales, la policía elogió el trabajo en equipo de múltiples unidades, destacando la respuesta coordinada que involucró a oficiales uniformados, equipos de respuesta armada, manejadores de perros e investigadores. También se reconoció el papel fundamental del público en el desenlace de los hechos. White fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión. Además de la sentencia de prisión, se le prohibió conducir durante 3 años después de su liberación. Brasil recibió una sentencia de 4 años y 2 meses de prisión, junto con una prohibición de conducir de 18 meses al salir de la cárcel. Este desenlace judicial subraya el valor de la cooperación y el ingenio humano, recordándonos que, en la búsqueda de justicia, cada elemento cuenta. En un mundo complejo, la verdad emerge a través de la unión de esfuerzos humanos y caninos, iluminando el camino hacia un orden restablecido. En el vasto entramado de la historia criminal del Reino Unido, cada episodio desvela un nuevo capítulo de intriga y misterio. Desde las sombras de las ciudades hasta los rincones más remotos del país, los relatos de crímenes reales nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y sus límites. A través de testimonios, pruebas y reconstrucciones detalladas, exploramos los motivos ocultos que impulsan a los individuos a cruzar las líneas de la moralidad. En este viaje, el espectador no solo es testigo de los hechos, sino también un participante en la búsqueda de la verdad y la justicia. Así, cada historia se convierte en un espejo que refleja las complejidades de nuestra sociedad, dejándonos con preguntas que resuenan mucho después de que las imágenes se desvanecen.